¿Qué onda, Jesús, ¿cómo Jan? estás? ¿Qué onda? Buenas noches. Muy bien, todo bien. Aquí en un episodio más del podcast de Valores 7. ¿Cómo has estado? ¿Cómo andan las lluvias por allá? Bien, bien, pues fíjate que agua, mucha agua ahora, y lo que yo siempre les digo aquí ahorita es, pues hasta ahorita es divertida el agua, nada más que, bueno, cuando se llene la tierra y siga lloviendo, ahí es donde, bueno, vamos a ver Sí, realmente la parte no tan divertida, güey. sí, Pero sí, bien, sí. Qué bien. bueno, qué bueno que llueva, pero no tanto para que no haga muchas afectaciones a los demás. Sí, 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 ya traemos un ambiente londinense aquí en Tamaulipas. Oye, pues vamos a darle, ¿cómo ves? Órale, sí, ¿qué tema tenemos para hoy? Fíjate que el episodio pasado estuvimos hablando de muchas cosas interesantes, incluso mencionamos la parte del autoengaño, ¿no? Yo creo que puede Sí. ser un buen tema para poderlo aterrizar y para poderlo platicar. Creo que el autoengaño puede ser en el día a día y pues cómo identificarlo, ¿no? Creo que en muchas cuestiones de lo que vamos haciendo aparece ese autoengaño que después nos puede estar pasando factura. Sí, fíjate que se me hace un tema súper interesante porque la base para toda estrategia en nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sentimentales, en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, nos orillan a tener que tomar decisiones. Sí, Y cuando tú tomas decisiones en base a unos datos equivocados, pues es obvio que tus decisiones o tus estrategias planteadas pues te van a llevar a un lugar al que tú no quieres, ¿no? O sea, entonces el autoengaño es algo que aunque pareciera, fíjate, güey, que aunque pareciera que es como un sistema de autoprotección, tú en alguna ocasión me platicabas, ¿no? Sobre el consciente y el inconsciente y el subconsciente, y de cómo en ocasiones ante eventos adversos, traumáticos de nuestra vida, pues obviamente como si el cerebro se calentara, como si el cerebro se autoprotegiera. Estaba pensando más bien en un carro, güey. Me acuerdo una vez un carro mío que de repente se me apagó y entonces yo lo que decía era, pues, es que ¿por qué de repente se me apaga, no? Y bueno, detalles, ¿no? La aguja de la temperatura estaba pero hasta el tronco, ¿no? Entonces, el mecánico lo que me decía es, lo que pasa es que este carro se autoprotege. Entonces, antes de llegar a una temperatura, digamos, de no retorno, o sea, en donde vas a lastimar la máquina, él se apaga, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me platicabas sobre algo similar a esa analogía, ¿no? sí, En donde ante eventos traumáticos el cerebro dice, uy, esto me da miedo y mejor, pues no me gusta y lo resguarda. totalmente. Incluso es como un fusible, como esas televisiones o aparatos electrónicos ya de antaño, que el fusible, la función del fusible, pues es fundirse para proteger todo el aparato que está protegiendo, ¿no? Y en el episodio pasado, que si no lo han visto, pues obviamente los invitamos a que después de que termines este, te regreses al anterior, o ve el anterior y luego te regresas a este, que estábamos hablando de las expectativas, cómo surgen estas expectativas y en ese inter siempre aparece ese autoengaño y es justo lo que ejemplificaba Giancarlo, ¿no? Esa sensación que de repente te vas a ir protegiendo, pero luego lo haces ya como agua de uso, como si fuera como si fueran dulces y nos aparece lo que es el autoengaño. Vamos a poner varios ejemplos de lo que es el mismo autoengaño y uno no se da cuenta, o es cuando aparecen también frases de que te saboteas o te metes el pie tú solo, entre otros ejemplos, ¿no? Esta sensación de siempre estar poniendo como dos conceptos bailando para poder tomar una decisión. Yo casi siempre pongo el ejemplo de los que fuman. No voy a fumar, no voy a fumar porque me hace mal. Ya traigo un concepto real de que no voy a fumar porque me hace mal, pero luego digo,
ay, estoy chavo, nunca va a pasar otra vez, mejor sí voy a fumar. Entonces esos dos conceptos se contradicen entre sí y terminas haciendo otra cosa. Me autoengaño de que no voy a volver a ser chavo con un concepto que tuve al principio de que sí me va a hacer daño. Y de ahí, puta, es un sinfín de cosas desde lo más chiquitito, insignificante, hasta lo más grande, ¿no? Sí, es increíble cómo en ocasiones caemos nosotros mismos en ese juego. Sí, Y la realidad es formas muy comunes, ¿no? Cuando estás en una discusión, sobre todo con algún familiar o en algún tema sentimental, en ese tipo de discusiones en donde los dos creen tener la razón. Hay algo que yo siempre platico con las parejas a la hora de que pues tenemos una situación en donde ya tienes que venir conchudo conmigo y, este, y el punto es cuando ellos llegan, ¿no? Y normalmente llegan y vamos a decir que llega primero, vamos a poner el hombre. Y entonces él te va a contar te va a contar su historia, ¿no? Te va a contar qué fue lo que pasó, quién empezó, cuál es el problema, ¿no? Como a mí me gusta decir, cuál es la situación, área de sí, oportunidad o reto. No me gusta mucho hablar de problema porque la mente siento yo que se bloquea. Y entonces, cuando llegan, te cuenta cuál fue la situación adversa que pasó, y entonces tú escuchas la historia y todo parece indicar que en efecto el Señor es quien tiene la razón y los malos son su esposa y sus hijas y sus hijos, ¿no? sí, Es perfecto, hasta ahí, oye, caso fácil, ¿no? Realmente está súper pintado. Él es el que tiene la razón. Pero luego escuchas entonces la versión de la señora. Y entonces cuando escuchas la versión de la señora, dices, ah, caray, no, fíjate que ahora ya entendí bien. Aquí el villano de la historia es el Señor. Y sí, en efecto es la víctima. Y de ahí fue que acuñé esta frase en donde hay tres verdades. En una situación adversa, en una familia, en una relación, hay tres verdades. La verdad de él, la verdad de ella y sí, la verdad. Porque cada quien te cuenta la historia en donde él es el héroe y el adversario o con quien tuvo el problema es el villano, ¿no? Y es normal, cada quien acá la agua a su molino. Como yo les digo, como yo les digo a las personas, está bien, mira, esa es la historia que tú traes. Y se vale que esa sea la historia que le cuentes a lo mejor al resto de las personas. Pero hay una sola cosa que no puedes hacer y es creerte realmente esa historia que tú te estás contando. Porque en esa verdad paralela, en ese multiverso que tú te andas manejando, pues vas a tomar decisiones equivocadas, porque la realidad es aquí y aquí y aquí, en efecto, tú la regaste como ella dice, y lo tienes que reconocer para poder entonces dar paso a la siguiente estrategia. ¿No? Pero sí. el tema es, si no lo identificas, te vas a seguir derecho y te va a generar una herida y te va a generar ahí una sensación entonces que vas a traer guardada en donde lo que tú vas a decir es, ah, no, pues la señora se me bailó Y se y hace te la vas a hábito. llevar. No. Sí, sí, sí. Sí, y esa sensación que dices luego se hace hábito y se hace como que a cada rato en todas las situaciones empieza este como autosabotaje el mismo autoengaño, ¿no? No, Ujú. no quiero aceptar una realidad como tú dices, pero siempre aparece con esta sensación de protegernos a nosotros mismos o bien hacerme creer que estoy en una realidad que muchas veces no existió o quererme convencer de algo que así es, cuando claramente o muy en el fondo sabes que no va por ahí, desde llegar tarde, justificarte, sobre todo este último de justificarte a cada rato y creer convencerte que así es, ¿no? Porque siempre tengo otra alternativa o empiezo a sacar muchos pretextos y excusas que van encaminadas a convencerme de lo que yo estoy haciendo es real.
necesito darme cuenta, pero para eso aparecen varios espejos, por así decirlos, que son las personas que están a tu alrededor y cuando uno acepta retroalimentaciones o aclaraciones o, muchas veces en el buen sentido señalamientos, ¿no? De tus mismos compañeros, amigos o las personas que están a tu alrededor. Si yo voy aceptando esto, si las voy identificando, pues me voy dando cuenta que he vivido en un autoengaño eterno y que necesito corregir algo en pro de nada más mío, para que luego ya no empiece a salpicar hacia los demás. Es exactamente eso, ¿no? O sea, aunque pareciera que en ocasiones pues no me estoy cuidando, ¿no? O termino siendo, ahora resulta que en todo estoy mal, en todo soy el malo yo, lo cual es un mecanismo de protección que vuelvo al Sí, punto. Está bien, yo no te digo que no lo uses en un debate, ahorita te platico sobre las discusiones, ¿no? sí, Sobre todo en pareja, pero lo importante es que tú estés consciente que eso, caso común, ¿no? Llegas tarde a un lugar porque te quedaste dormido. Oye, pero luego tarda 5 minutos en pasar o 10 minutos en pasar el colectivo, el autobús, el micro, como le digamos, ¿no? O si tú tienes un carro, pues vas en un poco de tráfico, ¿no? Digamos que hoy te tocaron 3 rojos más. Y entonces tú llegas al trabajo o llegas a tu cita y lo que dices es, no, qué bárbaro, lo que pasa es que tardó en llegar el colectivo y encima todavía, yo si venías en un carro, lo que pasa es que había un tráfico endemoniado y esa es la versión que tú vas a contar, pero el tema es cuando tú te empiezas a decir, no, yo venía bien, chinchero, pero es que tardó un chorro el micro y todo, porque eso te va a generar ya lo hemos platicado en otros episodios, te va a generar un exceso de locus externo sí, en donde crees que todo lo que te pasa es por una culpa o es por culpa o por una situación adversa o externa a ti. Entonces tú te empiezas a sentir víctima del mundo, ¿no? Porque entonces tú agarras y dices, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿No? Es cuando agarramos y decimos, ¿por qué? Un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando el novio con la novia, ¿no? Cuando agarramos, ¿no? Y puta, pues ya, te salió el novio tóxico de este, puta, agresivo o borrachín o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ponle tú ahí en casa la que estés viviendo. metódico, de que se Sí, mete de todo. ándale, ¿verdad? Entonces, ansioso y ahorita empezamos a hablar de emociones, ¿no? Pero entonces resulta y dices, tú sabes qué, ya no puedo más con esta relación y la terminas. Y entonces agarras otro novio. ¿Y qué crees? Ese también te sale borrachín, te sale metódico, te sale ansioso, te sale agresivo, lo que tú quieras, hermanos, como dice Escamilla, ¿no? Sin futuro, me encanta. ¿No? Tiene un video que vi la vez pasada, muy bueno, Pre- ¿no? Haz de prepa cuenta que trunca, así, ¿qué güey? la prepa trunca. La prepa trunca igual, güey, ¿no? Bueno, este, aclaramos que respetamos todas las situaciones, ¿no? Para no caer No, en estigmatizaciones. iba a Estamos decir citando a Franco músico, Escamilla. iba a decir músico, pero no, se van a encabronar unos amigos que son músicos. Sí, ya sé. Entonces, el segundo te sale igual, ¿no? Dices, puta madre, ¿qué está pasando con los hombres que siempre salen así, ¿no? Lo cortas también, agarras otro. ¿Qué crees? Misma dosis. Entonces, cuando tú caes en ese locus externo, cuando tú caes en ese autoengaño, la respuesta fácil, creo que ya la tienes en casa y a lo mejor la has estado utilizando o la estás utilizando ahorita. Frase cliché, todos los hombres son iguales, Claro. ¿no? Dato de realidad, dijo, no, no todos somos iguales, nos parecemos mucho, dijo una señora un día, ¿no? Dijo, digo, es que no todos son iguales, bueno, no todos son iguales, dice, pero se parecen mucho. Eso se la voy a dar, señora. Esa no. Sí, sí. Entonces, ahí es donde te das cuenta que quien ha estado escogiendo a todos esos tóxicos eres tú. Entonces, cuando ya te sale el segundo, el tercero, el cuarto, dices, oye, a mí se me hace que la que anda escogiendo manzanas en el mandado soy yo.
Y ya me di cuenta que en la frutería hay papayas, melones, mangos, petacones. Saludos, un buen amigo, a ver si invitamos a David Carreño, güey, ahorita que me acordé de que cuando la hora de qué plantón por los mangos, petacones, en fin. Entonces, ahí es en donde tú te das cuenta y dices, no, no es cierto, o sea, no todos los hombres son iguales, el tema es que he ido escogiendo a ese segmento que es el que es Sí, tóxico, ¿no? Y sí, eso es. sí, creo que yo creo que lo que nos siguen, los que han visto el podcast, los que nos han hecho el favor de escucharnos y de vernos, creo que pueden caer en un común denominador de nuestros episodios. Obviamente hablamos de emociones, obviamente hablamos de desarrollo humano, de lo que nos está pasando, pero hablamos siempre de una responsabilidad y una responsabilidad emocional. Ahora, todo lo que estamos diciendo, y hablo por mí, y me atrevo un poquito a cruzar esa frontera y a lo mejor abarcar a Jan, nos ha pasado. O sea, nos ha pasado en donde Chus la ha regado, en donde se sigue autoengañando, en donde sigue teniendo cierta ansiedad, en donde mis expectativas me han llevado a varias topes de pared, muchísimas cosas. Digo, a lo mejor suena que me estoy curando en salud, hablando de eso, pero realmente esa es la función. ¿Por qué dije este preámbulo? Porque muchas veces el poder ver mi autoengaño sigue siendo hacerme responsable de ver justo lo que acaba de decir Giancarlo. Hacerme responsable que yo soy el que sigue escogiendo manzanas, que yo soy el que llegó tarde. Oye, es que hubo un tráfico, lo sé, pero tú eres. Correcto. Yo soy el que está haciendo ciertas cosas. ¿Con qué finalidad? De hacerme responsable. Y hemos hablado de la palabra también responsabilidad, que no es otra cosa más que responder a tus propias habilidades. Ahora, aquí en donde yo trabajo, a un lado está la Autónoma de Hidalgo, un campus de la Autónoma de Hidalgo de ciencias de la salud. Entonces está medicina, psicología, odontología. Cuando son exámenes de admisión, obviamente nosotros nos enteramos de su calendario y aquí mismo en mi trabajo avisan, el día de mañana y pasado mañana va a haber exámenes de admisión en la autónoma. Tengan precauciones por el tráfico que se hace. Ah, no, güey. Pues es la llegadera tarde de todo mundo y pues es que el tráfico, pero te avisaron un día antes, cabrón. O sea, sí te avisaron con tiempo. Yo sé que es una vez o dos veces al año, sí te avisaron. Ese autoengaño o esa excusita o ese comodín que yo puedo estar, se hace hábito en donde me va a llevar a otras cuestiones. Al cabo tengo este otro concepto que habíamos hablado, que son dos conceptos que se contraponen, este otro concepto de decir llegué tarde por el mismo tráfico. Y hay otro concepto de decir levántate temprano porque mañana va a haber más tráfico. Entonces, pues el que me convenga, el que Claro. me conviene, lo utilizo. Y ahí es donde aparece ese autoengaño, ahí es donde aparece esa justificación de selección de parejas como tú dices, ahí es donde aparecen las cuestiones de llegadas tardes, con quién me estoy relacionando, todo eso aparece. ¿Cómo se va a ir? No desapareciendo, porque siento yo que a lo mejor no va a desaparecer, pero ¿cómo me voy a ir identificándolo más? Haciéndome responsable de que al que le está pasando es a mí, el que está llegando tarde soy yo, al que le incomoda es a mí. Nos estaba contando nuestro amigo Pepe, productor, amigo, socio, carnal, que está buenísima la película de Intensamente 2, ¿no? Los que ya vimos Intensamente 1, pues obviamente está muy recomendable que vean las emociones a flor de piel en un adolescente, ¿no? Y de repente va a salir alguien ahí de que, bueno, esas no son emociones, porque ya había escuchado algo así. Dejen de autoengañarse y vean la película nada más, o sea, no la hagan de emoción, cabrón. Entonces, creo que el hacerte responsable de lo que va pasando te va a ir llevando a un lugar en donde cada vez quepa menos este autoengaño. Estos dos conceptos que se van a contraponer
para que salga victorioso nada más uno. Exacto, es el permitirte ver la realidad, ¿no? Y Sí, tomar decisiones en base a esa realidad. Vas a estar muchísimo más cerca de la estrategia adecuada si estás acorde a esa realidad. Y un ejemplo muy, muy claro es cualquier general, ¿no? Podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de Alejandro Magno, podemos hablar de Gengis Khan, podemos hablar de un sinfín, ¿no? Bueno, ya en la era moderna, a lo mejor un George Patton, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. E incluso, fíjate, hasta hace poco, bueno, ya es que a mí me gusta leer mucho sobre historia y híjole, bajo el temor de equivocarme, no me acuerdo si el general francés, no me acuerdo si el general francés que llega a Puebla para la batalla de Puebla es Basaide, no me acuerdo, no lo pudiera asegurar, pero vamos a ponerle contra Zaragoza y Porfirio Díaz que estaba en el flanco derecho, creo era, no o es, izquierdo, o no izquierdo. es, no es Obi-Wan Kenobi, no, es otra cosa. Este mero, güey. Este, que vi un video buenísimo de Darth Vader, pero bueno, era hecho de fans, güey. No, no me traigas, cabrón. Luego, otro día hablamos de Star Wars, güey. Estaría Sí, genial. por favor. Entonces, ¿en qué me quedé? Dijo el viejito. Ignacio Zaragoza. No, sí, con Inés Zaragoza, no, pero una de las reflexiones que se hacen sobre la batalla de Puebla es que el general francés ataca en base a una realidad alterna que él traía, ¿no? En base a una soberbia, porque eran el ejército más poderoso del mundo. Obviamente hay una devaloración hacia las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿no? Que lo que hace el ejército francés cuando se hace ese análisis es güey, hiciste exactamente lo que no deberías de hacer. O sea, entraste por la parte, era como decir, como cuando dicen, ¿no? O sea, tenías en todas las demás realidades, ibas a ganar. O sea, en todas las demás, por todos los demás blancos ibas a ganar. La bronca es que entraste exactamente por donde todos los libros de estrategia de guerra, güey, te dicen, por ahí no entres, No. ¿no? Pero este cuate, en esa soberbia, en esa devaloración que hace al ejército mexicano, lo que dice es, le voy a atorar, ¿verdad? Por aquí, qué fregado, ¿no? Eso es precisamente el tú generarte una realidad alterna en donde tú ves y dices, sí, claro, tienes que tener esa, que ya lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, esa visualización vívida, ¿no? De sí, verte ganando, etcétera. Sí, vete ganando, güey, pero no puedes permitirte no ver la realidad. La realidad es, por ese tipo de condiciones no entrar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya todos sabemos, ¿no? Gana en esa batalla, gana México, y listo, ¿no? Las armas mexicanas se visten de gloria, ¿no? Esa ya es la clase que nos insertaron. En fin, Sí, sí. pero al final, lo que estoy buscando explicarte es esa parte precisamente. Imaginemos que eres un gran general de guerra. En tu vida tú eres el general, en tu vida tú eres el comandante, ¿no? Si crees en un Dios, ok, tienes, digamos que esa fuerza arriba de ti que te va a empujar, ¿no? Como en la misma Biblia cuando recuperan la tierra prometida, ¿no? Que les dicen, oye, dale, pero y las murallas van a caer a tu paso. Bueno, pues, y entonces le da, ¿no? Pero le da por donde le dice. No se genera en ellos una verdad aparte. Entonces, tú eres ese estratega de vida que está llevando tu vida, tu ser, por ese camino, ¿no? En donde hay retos continuamente. Me encanta decirlo. La vida todos los días te va a hacer esa misma pregunta. ¿Vales la pena? Y Claro. todos los días tenemos que decirle, sí, sí, valgo la pena. Entonces, todos los días la vida te pregunta si vales la pena. Y tu obligación es decirle que sí, sí la vales, porque la vales, la verdad. Claro. Entonces, si tú eres ese estratega, no te puedes permitir decir, nada más hay 500 soldados y yo soy 2000. Vamos a darle a los madrazos, ¿no? O sea,
vas a perder. ¿Por qué? Porque no estás consciente de todas las condiciones que hay, ¿no? El terreno está enfangado. Recuerdo aquella batalla extraordinaria con Enrique V, ¿no? En la que se hace famoso, porque gana 3-1, perdía él contra Francia, es decir, estaban en unas condiciones súper precarias, ¿no? Creo que eran 3 franceses por cada inglés, pero él reconoce esa desventaja numérica que tiene. Y entonces, algo que nos dice el arte de la guerra también con Sun Tzu, ¿no? Identifica el terreno en el que vas a llevar a cabo esa batalla y revisa qué ventajas vas a sacarle. En esa ocasión el terreno estaba fangoso. Sí. De hecho, hay una película, se la recomiendo. Hay una mejor con, bueno, ya voy a parecer viejito, ¿no? El de antes era mejor. O boomer, esa es otra historia de la que luego hablamos. Pero Kenneth Branagh también tiene una película de Enrique V, también muy buena. Pero recientemente en Netflix hay una lentona, pero si te motivas con esa parte es muy buena. Se llama El Rey. Es con Robert Pattinson y este otro chavo que ahorita está muy de moda, pero se me va el nombre. Y habla precisamente de esa batalla. Él reconoce que el terreno es fangoso, Enrique V reconoce que el terreno es fangoso. Y entonces lo que hace es que, mejor no se las voy a spoilerear. Sí, Vean la película del Rey si no quieren leer algo sobre Enrique V. Pero Robert, ahí está lo que hace, ¿no? ¿Y qué Robert es lo Pattinson, importante? porque es vampiro. Bueno, sí, Robert Pattinson es vampiro, por eso no se ve dónde se muere. Y Es, malo. y malo aparte. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Tú eres el estratega de tu vida y como un buen general tienes que identificar cuál es la realidad en la que estás viviendo y en base a esa realidad tú tomar esas decisiones. Sí, Esa es la parte importante. totalmente. Creo que lo que nos dice Jan del campo y el terreno donde vas a ir se puede también ejemplificar o aterrizar hacia dónde quieres ir y qué es lo que estás viviendo, de qué se trata. O sea, si es un terreno en donde es tu salud, en donde es tu familia, en donde es tu pareja, en donde es tu trabajo, no nada más es llevar esa batalla, sino en dónde te vas a ir enfrentando, porque si no, vuelve a aparecer este autoengaño sin hacerme responsable, ¿no? Hay cuestiones, de repente, yo creo que a mí me pasa, y no sé si tú lo has experimentado, ¿no? Cuando estamos en el podcast, que podemos decir, no, mejor en vivo, no, a lo mejor es esto, mejor otro día, y mejor aquí, y aparecen estos como que autoengaños internos para poderme hacerme responsable de lo que puede estar pasando. Creo que la medida de que tú, alejándome de esa soberbia que tú dices, alejándome de esa situación de a lo mejor grandeza innecesaria que sigue siendo un autoengaño, voy a estar enfocado casi siempre en el objetivo real. Si no, hay una frase que decía mi mamá también, que de excusas están llenos los excusados. Entonces, siempre va a aparecer que me voy a estar justificando por autoengaño y no justificar de poner un pretexto nada más, sino aparte le pongo de mi cosecha del por qué yo tengo esa razón, del por qué yo perdí, del por qué llegué tarde, del por qué a lo mejor llegué a insultar, del por qué a lo mejor no llegué a concretar, de por qué a lo mejor no generé, de lo que tú quieras. Entonces, no te engañes, no te engañes, por ahí no es. No te engañes. Incluso lo que tú dijiste al principio, nada más que se me había ido el concepto o la idea, me vuelvo a ser la víctima. Y de repente me empieza a gustar que medio me valoren del pobrecito, pues es que siempre te pasa eso, o sea, pobrecito, y eso va a ser mi bandera muchas veces para engañarme de que realmente sí puedo, pero pues es mejor quedarme de este lado, ¿no? Sí, esa es hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es tirarse al piso para que te levanten. Sí, Que, es eso. que vuelvo al punto. No sé si es un buen consejo, pero si esta es una estrategia para ti, adelante, úsala, ¿no? Y si te da resultado, venga, creo que no habría ninguna bronca, de momento. Pero lo que tú no puedes hacer es hacerte creer que efectivamente eres esa persona a la que
una situación externa en todo momento hay algo mágico que pasa que en donde tú no eres el culpable, en donde tú no eres el responsable, en donde tú no eres quien llevó a cabo ese error. Y es un balance. A mí me encanta hablar sobre el balance, porque también algunos dirían, bueno, pues entonces caigo en un exceso de realidad, ¿no? Caigo en un exceso de presente, sería, ¿no? Caigo en un exceso de realidad y entonces resulta que, puta madre, pues ahora resulta que en todas el malo soy yo. Tampoco es por ahí. O sea, porque es importante que tú encuentres ese balance. Es como dicen, todo en exceso es malo. Entonces, ese es el balance que buscaríamos que tú lograras. El balance de decir, ok, me hago responsable de esta parte que identifico, ¿no? En donde sí, mira, aquí y aquí y aquí sí la regué. Estoy consciente que vivo en un entorno rodeado de elementos externos que no controlo. Sí. Lo platicábamos en uno de nuestros episodios. Está lloviendo. Bueno, ok, pues tengo que usar un paraguas. Es decir, hay elementos externos que tú no controlas y que tienes que adaptarte. Ya habíamos platicado sobre la adaptabilidad en un episodio atrás de este. Ahí date la vuelta para allá y checas. Entonces, ya hablamos sobre la adaptabilidad y esa es la parte en donde tú tienes un mapa completo. Imaginemos el mapa de Cristóbal Colón. O sea, no puedes tener un mapa. Bueno, el de Cristóbal Colón está muy. Para empezar, no estaba América, ¿no? Entonces no me sirve para ese ejemplo, lo vamos a desechar. Imaginemos un mapa actual. Entonces, cuando tú ves un mapa actual, un mapa mundi, si tú le quitas el polo norte, está incompleto. Si tú le quitas el polo sur, está incompleto. Si tú tienes en un mapa sin tierra, es decir, sin las partes secas, es un mapa incompleto. Si tú le quitas el mar, imagina. Entonces, para que tú fijes el rumbo de tu vida, para que tú fijes el rumbo de tu camino, tienes que tener un mapa en donde esté tierra, agua, polos y dos polos. ¿Y a qué me refiero con ese mapa? Porque es precisamente eso. Vamos a imaginar que el mar es la parte en la que tú eres responsable, ¿no? Sí. Esa parte. El mar es la parte en la que tú eres responsable. Ah, sí, esta decisión yo la tomé, la mera verdad, aquí yo me equivoqué, aquí yo fui el que ocasionó esto. Perfecto. Este es el mar. La tierra es ese elemento externo, ¿no? Esos elementos externos a los que te tienes que adaptar. Y fíjate, ¿por qué pongo la tierra como un elemento externo al que te tienes que adaptar? Porque si tú giras tu barco hacia el frente, hacia América, tarde o temprano vas a tocar tierra. Pero si tú te niegas a creer que ahí hay tierra, vas a encallar. Sí. Entonces, no, también tengo que identificar que ahí hay tierra, ¿no? Y la tierra va a jugar en esta historia, la tierra es los elementos externos. Y los elementos externos no los controlas, simplemente ahí están. Es decir, los continentes tú no los puedes mover. Puedes hacer que tu barco gire y vaya alrededor de ellos, pero los elementos externos no los puedes mover. Eso ya pasó, no estaba en tu control, o eso va a pasar y no va a llover, va a haber un huracán y eso no lo puedes controlar tú. ¿Ok? Y los polos, fíjate que es este concepto que he estado escuchando últimamente y que me encanta la mera verdad, porque nos permite ver una realidad. Y los dos polos, te voy a decir que va a jugar con nosotros. Va a ser la suerte. Porque efectivamente tienes que estar consciente que hay un elemento que se llama suerte. Sí. Y tendemos a justificar o tendemos a culpar, ¿no? Cuando a alguien le toca, no, es que es un idiota, pero tiene mucha suerte, ¿no? O cuando te pasa algo adverso a ti, ¿no? Puta, cabrón, es que tengo bien mala suerte. Bueno, no. Omitiste la parte en donde tú te volaste el alto en el choque, ¿no? Híjole, qué mala suerte, güey, venía carro. Sí, güey, pero te pasaste el alto, ¿no? ¿Entendés? Entonces, los dos polos, lo que va a hacer en esta historia es la suerte. Es la suerte, se vale.
Se vale que un día vayas y platiques con una persona y resulta que esa persona es el CEO de algo en lo que tú eres extraordinariamente talentoso. ¡Qué suerte, cabrón! Ni sabía que él era el CEO de esa empresa. Fui, platiqué, pero ¿qué sí estaba en ti? Que rompiste la barrera del miedo para acercarte a esa persona y platicarle algo tuyo. Esa Sí. parte no era tuya. La suerte es, no tenía idea quién era y mira ahora dónde estoy. ¿Voy a entender? Entonces, si tú tienes ese mapa en donde tú te haces responsable de lo que a ti te toca, es el mar, estás consciente de los elementos externos, es la tierra, y sabes que hay dos polos que se llama suerte, pues entonces tú sales en tu barco a navegar. Pero quien debe de salir a navegar eres tú, quien tiene que tomar la decisión de llevar tu barco a un buen puerto, eres tú, consciente de todo ese mapa que hay. Y en esa navegación, aceptar las tormentas que puedan venir. Uf, ahí lo tienes. Esa es otra. O sea, el emprender esa navegación, enfrentar las tormentas y las derivas que se puedan venir para poder hacerle frente sin poner otra excusa o otra falta de realidad para enfrentar eso. Porque si no, vuelve a aparecer este autoengaño. Recordemos, el autoengaño es como un, no es, me iba a meter en algo más psicoanalítico de mecanismo de defensa, pero puede funcionar así. O sea, dejo de ver algo que me está pasando para favorecerme internamente. O sea, esta disyuntiva, la mejor cognitiva que puede estar pasando para poderme justificar que lo estoy haciendo bien. Creo que cuando tenemos ese panorama, como dices tú, ya, del mapa, que me parece fabuloso el ejemplo, aparece muchas veces en el día a día, con nuestras mamás, con nuestros hermanos, el por qué ayuda más a uno que a otro, porque esta persona a lo mejor es más pobrecito, pero también es ese autoengaño de la mamá que a lo mejor no estuvo con ciertos límites, a uno le va mejor porque pues sí, pues a lo mejor tiene otras habilidades y yo no, porque pues yo estuve en otra situación, y es estarme engañando para que no me haga responsable. No llegué temprano porque el despertador, o porque se fue la luz, o porque si el clima, porque si fin. Tienes que ver un todo, y en ese todo sabiendo que va a seguir habiendo tormentas en esa navegación para poder enfrentar y hacerme cargo. O sea, realmente si yo tengo sobrepeso, no me voy a autoengañar y decir, bueno, pues es que estaba chavo y no me di cuenta, no había la información que hoy tengo. No, güey, o sea, y cosas así, ¿no? No, pues es que pues como yo nunca me vi los ojos porque pues no tenía acceso y ahora tengo, yo sé que hay un sinfín de cosas, yo sé que tal vez en muchas cosas tengamos puntos de realidad y verdades. La cuestión es de que ya pasó. Efectivamente, a lo mejor lo que te está pasando sí tienes razón, pero ahora que ya tienes este problema o esta situación, como dice Giancarlo, ¿qué es lo que vas a hacer? Tal vez todo lo que me estás platicando tienes toda la razón y te la valgo y te la compro y todo lo que tú quieras. Sí, todo esto nos pasó por esto. Perfecto. Pero hazte cargo. Ahora que Claro. tú tienes esa información, hazte cargo. Bueno, pues es que choqué y tengo muy buena suerte. Sí, te pasaste el alto. Y venía distraído. Sí, ya chocaste. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque si no, de esa misma situación vuelvo a sacar otra autojustificación y otro autosabotaje y otro autoengaño, y me voy como efecto dominó, una tras otra, y me doy cuenta que así he vivido los últimos 15, 20 años y nunca me he hecho responsable de lo que está pasando. Es que a lo mejor él tuvo más oportunidades. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero ahora que te das cuenta de eso, ¿qué vas a hacer? Claro. Es eso, porque si me quedo quietecito, no voy a hacer nada. Tú mismo lo dijiste en el episodio anterior, ¿no? Movimiento es vida, o sea, muévete para salirte de ese autoengaño y generar algo. ¿Qué? No lo sé. No es como que sea algo súper espectacular, pero tampoco algo súper vano. Realmente tiene que ser algo conforme a tus necesidades y lo que necesites.
Necesidades me refiero a qué es lo que necesitas en ese momento. Y después poderlo autovalorar, autoevaluar para ver cómo lo hice y seguir creciendo y seguir teniendo ese panorama completo para poderme hacerme cargo, ¿no? Creo que la bronca no es el autoengaño, sino el olvidarme y no ver que realmente aquí hubo un autoengaño mío y hacerme cargo al respecto. Eso es precisamente, yo creo que lo explicas muy bien, porque esa es la relevancia, lo que buscamos nosotros con este episodio de hablar del autoengaño, ¿no? De ninguna manera es hacer que tú termines haciéndote sentir mal, porque normalmente el autoengaño así es como funciona. O sea, dices tú, no, lo que pasa es que me tengo que proteger para no sentirme mal, entonces caigo en una depresión porque resulta que el de la culpa siempre soy yo. No, recuerda que es ese balance, en donde sí, en efecto, en ocasiones pasan cosas que están fuera de tu control. Tú no controlas a las demás personas ni las decisiones de las demás personas. Aunque hay un sinfín de libros que nos enseñan cómo manipular y la madre. Sí, hay un cierto, llegas hasta un punto, pero al final no es definitivo. Y sí, esa es la parte importante, ¿no? Incluso la misma frase, movimiento es vida, es algo Sí, que tenemos que aceptar, porque la vida está en constante movimiento y hoy estás aquí y mañana estás allá y te tienes que adaptar, tienes que saber que se está moviendo, no puede estar estático. Y eso es lo importante de esto. Entonces, sí es lo que buscamos, que tú encuentres esas herramientas, obviamente no para sentirte mal. Si de este episodio te queda alguna duda, si de este episodio dices, oye, pero fíjate que yo estoy viviendo esta situación y con lo que ustedes me dijeron, a lo mejor estoy en autoengaño, pero no estoy seguro, déjanos tu comentario, mándanos un inbox en donde nos puedas platicar esa situación que estés viviendo y con mucho gusto te vamos a contestar y recomendar algunas estrategias, algunas herramientas que te pueden ayudar para poder mejorar y para poder ser una mejor persona, que es lo que buscamos todos, ¿no? Tratar de construir una mejor persona. Sean los griegos, ¿no? El niño es la materia prima del ciudadano virtuoso. sí, Entonces es eso, es construir y nunca dejar de crecer. Eso es lo más importante. Movimiento es vida. Mientras tengas vida, sigue aprendiendo. Por algo estás aquí. es correcto. Pues muy bien, Jan. Yo creo que ¿Listo? puede ser buen punto para ir cerrando. No, es extraordinario, la verdad, sí, este episodio me gusta mucho porque sí es algo en lo que en lo personal siempre trato de ver las cosas, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿cuál es la verdad? Y en base a eso, bueno, tomemos decisiones. Sí, 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 totalmente. Creo que eso es en donde más nos damos en el clavo a nosotros mismos, Sí, estamos haciendo más conciencia de no tener estos conceptos que se contraputean uno a otro para poder salir adelante. Muy bien, Jan, muy pues bien, vámonos. listo. Vean intensamente, luego podemos hablar también de esa muga. Órale, ahí dejen los comentarios o algo, si hay un tema que quieran tratar, también pónganlo, denos ideas y con gusto los tratamos. Muy Muy bien, bien, pues pues listo. redes sociales, Chus Saucedo Valores 7 lo encuentran igual en la página de Facebook, Instagram y pues la de Jan, ¿no? Giancarlo Boneta. Giancarlo Boneta y Valores 7. Si les está gustando este contenido, si les está llamando la atención o algo, o si nada más pasaste por aquí o algo y te quedaste un rato, no se gacho, pónganle ahí una Comenta. suscribirse y denle like a esta publicación de YouTube y de igual manera suscribirse y campanita para que puedan estar informándose y puedan estar recibiendo notificaciones de cada que subimos un contenido nuevo para tu bienestar. Así es. Pues vámonos, Jan, que pasen un bonito día y una excelente semana. Igual, nos vemos. Chao, chao, bye bye.